6:44. Quien tuvo amores, pero mucho más que eso, una relación sólida, en muchos sentidos, con quien fue su pareja, fue nuestra siguiente invitada. Y gracias a esa convicción, tanto espiritual como de principios, ha sido de las que nunca se ha olvidado de que se haga justicia en este tema. No se podrá recuperar jamás la vida de Paul Rivas y de las otras dos personas que lo acompañaron del comercio, pero no debe haber impunidad. Y llama la atención de que habiendo ya una condena o estando en curso una condena para uno de los implicados en esto en Colombia, la Fiscalía no mueva este tema acá. Hay por lo menos algunos culpables indirectos, los que dejaron pasar del retén a los periodistas, los dejaron pasar. ¿Quiénes son? ¿Qué órdenes cumplieron? ¿Quiénes permitieron que aquella se diera? ¿Quiénes estaban a cargo de la unidad? Pero en especialmente dos altos funcionarios de entonces, el ministro Navas en gobierno, el ministro Zambrano en defensa, quienes además mintieron. Dijeron que se había cumplido la orden del presidente de no poner en riesgo su vida, lanzando una contraofensiva. Y esa contraofensiva se lanzó. Es decir, si el presidente dijo, no vamos a hacerlo, era su decisión y había que cumplirla. Pues no decir una cosa, ejecutar otra. Tras lo cual trascendió después un audio por el cual el gobierno quiso enjuiciar a la posta, en la que revelaban que la reflexión del presidente a lo interno del organismo de seguridad había sido distinta. Todo esto como precedente para darle los buenos días y la bienvenida a Yadira y preguntarle a los 3 años de esta ejecución, ¿qué hay que hacer en el Ecuador para que haya justicia? Bienvenida. Buenos días, Carlos, muy amable y gracias por la invitación, gracias porque este tema siempre ha sido de interés para usted. Con respecto a esa pregunta con la que iniciamos, en el Ecuador falta transparencia y retomo las palabras que usted perfectamente las mencionaba hace unos segundos, Carlos. Si había una decisión de no negociar con ellos, probablemente era una decisión que era razonada. Lo que no podemos entender tras 3 años en los que no se han movido además las investigaciones es en la falta de transparencia, en la poca información y en la total y absoluta falta de verdad a la que fuimos sometidos los familiares y amigos y todo el país con relación a las decisiones que se tomaban. Yadira, en ese mismo orden, ¿a quién es atribuible la falta de investigaciones? En primera instancia, Carlos, a las fiscalías tanto de Ecuador como en Colombia, si bien en Colombia justamente el día de ayer se ha logrado una condena de 28 años con 8 meses para uno de los implicados dentro del secuestro. En Colombia todavía no existe una determinación de responsabilidades, ni siquiera de los autores materiales e intelectuales, pues la persona que fue condenada el día de ayer tiene una participación sobre la retención de los secuestrados. Correcto. En su domicilio. ¿Qué es lo que falta investigar? También. ¿Qué es lo que habría que investigar que falta investigar? En la Fiscalía Ecuatoriana, y ahora me refiero a esa investigación, Carlos, absolutamente todo. Es increíble que después de 3 años sigamos en etapa de investigación previa, pero más increíble es todavía que hasta este momento la Fiscalía no haya establecido una teoría del caso, no haya establecido una línea de los hechos clara, es decir, una línea de tiempo, no haya hecho la reconstrucción de los hechos en 3 años de lo que ocurrió en Mataje y no tenga pruebas ni no tenga resultados de peritajes importantísimos como de la camioneta en la que se trasladaba el equipo periodístico, de los equipos fotográficos que se encontraron en el interior de esa camioneta, y solo por mencionar algunos ejemplos de lo que no se ha hecho. Pero lo principal, Carlos, es que pese a un compromiso internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Ecuador y de Colombia y de sus 2 fiscalías de trabajar en conjunto, hasta este momento, 3 años después, no existe un mecanismo oficial de cooperación ni de trabajo entre ambas entidades. Cuando usted habla de que también falta información, ¿qué información tiene usted que también falta y que debería judicializarse o incorporarse al proceso? De repente algunas de ellas usted no las puede revelar públicamente justo para no entorpecer esa parte, pero tengo la impresión de que se sabe todo, de que lo que pasa es que no se quiere ordenar y categorizar cada cosa. Efectivamente, Carlos. Empecemos por lo que sí falta en el expediente.
y es que usted hacía relación al inicio precisamente a los ofrecimientos del presidente Lenín Moreno con respecto a la desclasificación de la información, de toda la información relacionada con el caso. Sobre eso, en el mes de febrero de este año, la Fiscalía General del Estado recibió un documento del Consejo de Seguridad Pública del Ecuador, del COSEPE, en el que le decía que lamentablemente no puede incorporar al caso las actas de los 3 consejos de seguridad en las que se tomaron las decisiones alrededor de la vida de Paul Javier y Efraín, y que por lo tanto era imposible cumplir con ese ofrecimiento que se hizo el día 13 de abril del 2018 de incorporar las actas del Consejo de Seguridad a la investigación. Es decir, ellos no pueden cumplir una orden del presidente. ¿Eso es lo que dijeron? Es increíble, Carlos, pero sí. ¿Quién preside el COSEPE? ¿Quién preside esa cuestión? No recuerdo en este momento. ¿No es el ministro de Defensa? Del COSEPE, pero está en manos del Ejecutivo. Efectivamente, el Consejo de Seguridad Pública está conformado por las entidades de seguridad de este país, más un representante del Ejecutivo y un representante de la Asamblea Nacional. Ok, ¿cómo hacemos para destapar lo que falta y que, por lo menos si la impunidad se consagra, no se consagre el ocultamiento, el encubrimiento o incluso la complicidad? Usted ha dicho algo importante, Carlos, que es que a estas alturas muchas cosas se saben y esas cosas están reflejadas en amplias investigaciones periodísticas realizadas en el Ecuador y en Colombia. Lamentablemente, esa información no ha sido tampoco considerada como una línea de investigación por parte de la Fiscalía ecuatoriana. Y a estas alturas del partido, Carlos, después de 3 años, cuando vemos que el caso ha quedado en la impunidad, con total honestidad creemos que en el Ecuador no existe una vía nacional o por lo menos un interés de las autoridades en el país de esclarecer los hechos. Lo que hace falta entonces es que este caso se eleve a una corte internacional. Una cuestión final, Yadira. Yo acabo de situar 2 responsabilidades de los exministros de Defensa y de Gobierno de entonces, otra del presidente, al velar porque algo que se dispuso públicamente no se ejecute privadamente, de repente no lo sabía, y lo digo en serio, así como ha ocurrido con esto del Ministerio de Salud, en que le dicen hay un plan de vacunación, él se cree que hay el plan de vacunación, en vez de decir traiga acá, deje ver, ya confía, delega y ¡pum! Pasó lo que pasó. Pero hay en lo que es Fuerzas Armadas responsabilidades oscuras y diluidas de ¿por qué no estábamos en las páginas amarillas? Yo no fui y fue el de acá. Yo no fui y fue el de allá. Yo no fue el de allá o el de más allá. Respecto a quienes estaban en esa garita, en ese retén y tuvieron que haber impedido el paso, porque el hecho de decir yo soy periodista de tal cosa, déjeme pasar, no significa que ellos cumplen una orden o un pedido del periodista. El periodista tiene como obligación de todo tipo hacer lo máximo posible. Llegaron ellos hasta el extremo de perder la vida por averiguar un dato, sí. ¿Y quién era el que estaba al mando de esa unidad? ¿Quiénes dieron las disposiciones en Esmeraldas? Todos no existen, son inocentes, se lavaron las manos, son seres anónimos. ¿Quién es un eje o un nombre ahí que hay que ubicar? Porque si les impedían el paso, quizá no los mataban. Luego se inventaron que se pasaron no por la garita, por el control, sino que subrepticiamente. Si eso hicieron, ellos también son responsables porque no tuvieron un operativo eficiente de vigilancia allí. ¿Ok? Si los periodistas fueron irresponsables por violar una norma de seguridad, ya la pagaron pues, pagaron con su vida el haber amado a la profesión más que a su propia vida. Y lo digo así, con bronca, sintiéndolo, porque me ha tocado a veces transgredir normas también. He tenido suerte, gracias a Dios, he tenido suerte. Entonces, ¿cuál es el nombre, el eje, la clave que en esa parte falta, Yadira? Carlos, no lo digo yo, no lo decimos los familiares, ni lo dicen los colegas y compañeros de Paul, Javier y Efraín, secuestrados en el Ecuador y asesinados en Colombia. Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos claramente en las conclusiones que le fueron entregadas a la Procuraduría Nacional del país el día 12 de diciembre del año 2019. De eso ha pasado ya también más de un año. Pero lo que explica la CIDH después de un proceso de investigación exhaustiva de más de 6 meses es que primero no pasaron sin autorización del Estado, que Paul, Javier y Efraín no pasaron por un camino que no era el oficial, no pasaron por una trocha, no se dejaron guiar por otras personas que no fueran personas precisamente de las Fuerzas Armadas. Entonces, que esa teoría que algún momento se manejó y se sigue manejando en este país
es completamente falsa. ¿Quién porque es la no hay persona que ningún estaba indicio. a cargo de ese operativo de las Fuerzas Armadas? En estos momentos, quien llevaba el control del mando conjunto en la zona de Mataje de San Lorenzo era el almirante John Merlo de la Marina. Y quienes se encontraban en la garita eran también infantes de Marina que pertenecían a las Fuerzas Armadas. Repítame el nombre, por favor. El almirante John Merlo. Merlo. Ese Y es el apellido. me dijo el segundo apellido también. ¿John Merlo qué? No tenemos acceso al segundo apellido, Carlos. El almirante John Merlo era quien comandaba el mando conjunto de San Lorenzo. Pero otra cosa importante que menciona la CIDH, Carlos, importantísima, es que existen suficientes indicios para determinar que la falta de información y coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en cuanto a chats que mantenían oficiales de la policía con cabecillas del grupo Oliver Sinisterra y que no fueron informados oportunamente, porque como usted lo ha dicho muy bien, cuando son investigados, cuando son llamados a dar sus declaraciones, lo que dicen es, no nos informaron, nosotros no sabíamos que era peligroso entrar a Mataje. Pues bien, la Comisión Interamericana por lo menos ha advertido ahí una omisión, por lo menos una omisión, de no haber compartido información relevante sobre la inseguridad que tenían civiles en la zona de frontera, pues la policía ya había sido alertada de esta situación. A la hora de la hora, ninguna de las dos entidades ha querido hacerse responsable por no haber compartido esa información, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es clara en instar a las dos fiscalías, a la de Ecuador y a la de Colombia, a investigar precisamente esta posible omisión de no coordinación entre las entidades que formaban el mando, el mando conjunto en San Lorenzo, y por otra parte en Colombia por haber continuado con operativos armados en el perímetro en el que se encontraban. Gracias, Yadira. Gracias, Yadira. Admiro su lucha y sobre todo usted está honrando la memoria de Paul y el amor que le tiene en el corazón con lo que está haciendo. Él no va a volver a la vida ni tampoco sus dos acompañantes, pero es vital, y no por ellos, por Javier Efraín también, que haya justicia en este tema. Sería excepcional que el presidente de la República haga que cumplan su orden, aunque sea tardíamente, de desclasificar en el COSEPE esa información. 6:57.